Señor consejero, señorías, señora presidenta, estamos ante el último presupuesto de este Gobierno y esperemos que esta manera de concebir la economía y los presupuestos cambie y entremos en un nuevo ciclo de entender la crisis y su abordaje para romper una dinámica que lo que ha generado sin lugar a dudas, y los datos son irrefutables, es paro, miseria, pérdida de derechos y retroceso como hacía décadas no ocurría. Hay que decir que este presupuesto, como los anteriores de esta comunidad, también del Estado español y, por supuesto, las imposiciones de la Comisión Europea, han ido en una línea que nosotros hemos rechazado desde el principio. Esta manera de concebir confrontarse con la crisis ha generado lo que ha generado, ¿no? Millones de parados, deterioro de los servicios públicos, pérdidas de derechos, en definitiva, retrocesos sociales que la gente no está dispuesta a soportar. Creo que se generan condiciones para que se produzcan cambios en las mayorías políticas, en las mayorías sociales y, por tanto, para hacer otra política económica que enfrente la crisis realmente pensando en la mayoría social, realmente pensando en todo y de forma, diría yo, que destacada, pensando en los que peor lo pasan, en los que pierden su vivienda, su trabajo o su empresa. Esta propuesta que nos hace el Gobierno está impregnada de la misma lógica económica, de la misma visión de cómo se está entendiendo desde los gobiernos de Canarias, de España y de Europa esta crisis. Pues un presupuesto inspirado en la austeridad, en el ajuste fiscal por la vía de la reducción del gasto. Un presupuesto, en definitiva, que no va a contribuir en absoluto a la reactivación de la economía, porque no se reactiva la economía recortando, no se reactiva la economía bajando las inversiones reales, como ha ocurrido aquí. Hemos perdido casi 900 millones de inversiones reales en estos últimos 6 años. 900 millones de inversiones reales en los últimos 6 años. De esta manera no se ayuda a la economía canaria. Es evidente que tampoco va a ayudar al empleo, como luego comentaremos, y tampoco permite pensar que los deteriorados servicios públicos por los recortes sistemáticos y persistentes vayan a mejorar con el levísimo incremento de recursos. Exactamente 38 millones, el 0,6 del presupuesto, que es lo que se incrementa. Sí que estaríamos de acuerdo por el realismo, no porque sea optimista, el cuadro macroeconómico. En todo caso, incluso se podía hacer, en términos de crecimiento del PIB para el próximo año, y lo dicen ustedes en la memoria, que podemos estar por encima de la media española y las previsiones de la economía española están en el 2%, perfectamente se podría poner en el presupuesto que crezcamos más del 2% en el año 15. Ahí incluso son ustedes moderados. El dato del desempleo es un dato terrorífico, ¿no? Un dato terrorífico porque se mantiene en el 32% y veremos si estas previsiones se cumplen, ¿no? Desgraciadamente, casi toda la estructura de crecimiento se hace sobre el sector privado, porque el sector público retrocede, y esencialmente sobre el turismo. Y el turismo, a pesar de batir récord en visitantes y en facturación, tiene menos empleo que hace 6 años. Menos empleo neto. Lo que quiere decir que los que trabajan en el turismo trabajan más y además lo hacen en peores condiciones que entonces. Porque la oferta turística canaria ha mejorado levemente, pero ha mejorado. De manera que este presupuesto no va a servir para lo que debe servir un presupuesto, y que es para hacer política económica, para revertir la situación, para generar crecimiento, para generar bienestar, para generar reparto de la riqueza. Este es un presupuesto, insisto, inspirado en más de lo mismo, que no es otra cuestión que la austeridad, los recortes. Lo que si hacen ustedes bien es competir en el terreno de las ideas conservadoras. Cuando hacen ustedes una propuesta de modificaciones de IRPF para contrarrestar al señor Montoro. En esto son ustedes bastante buenos, en ver quién es más de derecha, en ver quién se coloca más al lado de la visión más conservadora de la política económica. Hacen ustedes una propuesta de reforma fiscal tratando de resolver un problema que ustedes crearon, articulando un discurso de que iba a haber subidas fiscales, lo dijo el presidente, para intentar compensar las rebajas que había hecho el señor Montoro. Al final esto se salda con una reforma elemental que consiste en rebajar
un pelín los impuestos, el IRPF, a los primeros tramos, hasta 53.000 euros. Le he escuchado a usted en un medio de comunicación, no lo tengo analizado, habrá tiempo de aquí al día 11, que en torno a 25 millones se rebajaría este tema. 25 millones por 703.000 contribuyentes da exactamente a 30 euros por contribuyente de media. Eso es la medida para reactivar la demanda a través de la cantinela de la disponibilidad de renta, ¿no? Saben ustedes que hay una teoría, digamos, llevada a los altares por la derecha económica, que es más disponibilidad de renta, garantía seguro de crecimiento, de bienestar y felicidad para todo el mundo, ¿no? Luego esto, demostrarlo empíricamente cuesta, ¿no? Bueno, pues lo que hace esta reforma fiscal es a los 703.000 contribuyentes rebajarle 25 millones. Esto fue lo que han dicho, lo veremos ahora. Estamos empezando el debate. No se apure, que esta semana vamos a tener aquí unas cuantas reuniones. Tendremos el día 11 y tendremos hasta el 17. No es cierto que tenemos menos capacidad, porque esta propuesta es de ustedes, pero esto es lo que yo he escuchado y lo analizaremos. Si esto es así, estamos hablando de una pequeñísima impacto en la disponibilidad de renta. Y además dicen que esto que se rebaja aquí se le sube a los tramos altos y que el efecto recaudatorio será cero. Y además, como todo el mundo sabe, esto no tendrá efecto en el año 15, sino en el año 16, porque estamos hablando del IRPF. Por lo tanto, mi impresión, ¿no?, es que esta modificación del IRPF es para contrarrestar aquello que los del PP presumirán ahora y siempre de una rebaja parcial de algunos impuestos después de haber hecho la subida de impuestos más importante de la historia de la democracia, ¿no? Con 30.000 millones de subida de impuestos a los españoles cuando habían prometido lo contrario. Ahora se acercan las elecciones, hace una rebajadita muy mal distribuida y el Gobierno de Canarias no se quiere quedar atrás y hace una modificación del IRPF para dar la sensación que ellos también bajan los impuestos, pero en este caso a los tramos bajos. Nos parece que esto al final no es sino pura ideología, puro oportunismo y colocarse entre los procesos electorales las mejores condiciones posibles para ver si la gente vuelve a picar. Aunque creo que esto también está modificándose, ¿no? Esto no va a ser fácil que la gente con la que está viviendo vuelva a picar con los discursos de siempre. Yo le diría, señor consejero, que donde sí que no hay duda, además de competir en el terreno de derecha, de las ideas conservadoras sobre la economía, lo hacen ustedes bien en el control del gasto público y en el uso hiperresponsable del déficit. Es tan así que dos ejercicios anteriores, veremos qué pasa en este, han ido ustedes y nosotros les hemos apoyado a pelear por más déficit para las comunidades, porque tenemos los servicios básicos, porque tenemos los servicios que demanda la ciudadanía, y hemos peleado por tener más déficit de la tarta de déficit español para las comunidades autónomas, porque tenemos el 37% del gasto y ahí está la sanidad, la educación, los grandes servicios públicos, y luego sí es verdad que luego no hemos sido capaces de utilizar la capacidad de gasto que el déficit nos da. Ocurrió en el año 12, donde le sobraron a ustedes 4 décimas, en el año 13, donde le sobraron 2 décimas, y al ritmo que van ustedes este año, igual le sobra también capacidad de gasto con el déficit. A 31 de agosto estaban ustedes en el 0,32, junto con Navarra, los mejores, ¿no? Con el pequeño problema que tenemos 33% de paro. El sistema sanitario más deteriorado después de Valencia del Estado español. Un sistema educativo con alta masificación en sus aulas y con problemas de resultados. Y sin duda ninguna el peor sistema de servicios sociales del Estado español, cuando tenemos la peor crisis social de todo el Estado. Más paro, más miseria, más pobreza de adultos e infantiles, y dicen ya los expertos que un 20% de los asalariados están también entre los pobres, porque ahora ya nos basta para sobrevivir tener un trabajo, porque es que hay un 20% de nuestros asalariados que con el salario de miseria que cobran no tienen para sobrevivir. Lo dicen los datos y cada día se apunta más en este sentido. Sobre este tema, una primera pregunta. Dicen ustedes que hemos perdido 1.457 millones de capacidad de gasto por culpa de la mala distribución del déficit. No sé cómo lo calculan. Y quería preguntar, porque no, en las tablas y en su explicación yo no he logrado deducir cuál es
el mecanismo de cálculo. Lo que es evidente es que la distribución es injusta, lo que es evidente es que perjudica a las comunidades autónomas, lo que es evidente es que hemos tenido menos déficit del que necesitábamos y, por lo tanto, esos 1.457 millones que ustedes dicen que hemos perdido de capacidad de déficit es en relación ¿a qué? Al porcentaje que nos correspondería en una distribución justa del déficit en función del peso relativo del gasto de la comunidad autónoma, no lo sé, pero en cualquier caso lo que sí sé es que la capacidad de gasto que nos autorizaron no la utilizamos al 100% en el año 12, tampoco en el año 13 y a este ritmo tampoco en el año 14. Pero también somos unos artistas, y yo sé que usted presume de eso, es que somos la comunidad menos endeudada. ¿Sí? La comunidad menos endeudada porque hay comunidades que tienen el 33% de deuda pública. Ni estar en un extremo ni en el otro. En una comunidad que tiene problemas para acabar sus carreteras, que tiene problemas. Ahora sé que no puede usted endeudarse más porque las reglas se las pusieron después a mitad del partido. Pero digo que no, en esto, insisto, en el control del gasto, en el tema de tener la menos deuda pública de España y ser más papistas que el Papa en el control del déficit, en esto sacan ustedes matrícula. El problema es que el profesor es Montoro y ya pueden sacar ustedes lo que quieran, que no les va a hacer ni caso como se ha demostrado en estos años. Le va a seguir tratando mal en la financiación, en el otorgamiento de los objetivos del déficit y también, por supuesto, en los presupuestos del Estado. Por lo tanto, señor consejero, me gustaría saber cómo hace ese cálculo y para qué querría usted tener más capacidad de déficit si el que ha tenido no lo ha utilizado al 100%. ¿O estaría usted dispuesto, si tuviéramos más capacidad de déficit, a destinar esos recursos a lo que yo creo que es fundamental, que es a activar la economía y a garantizar servicios públicos comparables con el resto del Estado español? Tendremos oportunidad de entrar en detalle sobre cada una de las áreas y departamentos. Es evidente que las áreas sociales representan, como en todas las comunidades, porque las competencias son las competencias, un porcentaje alto del presupuesto, en este caso el 71%, que no quiere decir que aumente 2,5% el presupuesto para las áreas sociales, sino que aumenta el peso relativo de las áreas sociales en el presupuesto, que es distinto, porque aumenta exactamente 38 millones, 27 para sanidad, 9 para servicios sociales y 200.000 euros para educación. De manera que se aumentan 38 millones de euros para las áreas sociales, exactamente el 0,6% del presupuesto de más. Y eso sobre unos servicios básicos que han sufrido recortes multimillonarios en estos 5 años o 6 años y que lo han colocado, insisto, a la cola con claridad de los servicios públicos de similares características en otros lugares y territorios. Una siguiente consideración sobre el tema de las inversiones. Bueno, un presupuesto que no es capaz de mantener un mínimo de inversiones como este es un presupuesto que evidentemente no va a contribuir en nada a la economía. Vamos a confiar en que el sector privado, y concretamente el turismo, sea capaz de crecer y repartir riqueza, porque crecer sin repartir riqueza sencillamente no interesa a la mayoría social. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se crece, pero no se genera empleo, y el poco que se genera es empleo de escasa calidad. Ya hay gente de estas nuevas jornadas que han entrado al mercado de trabajo que algunos han logrado hasta 2 y 3 contratos y tienen menos salario que cuando tenían uno solo, ¿no? Estamos en un momento donde las cifras se maquillan a través del número de contrataciones sin tener en cuenta las condiciones en las que se contrata. Por lo tanto, no creemos que este presupuesto con esta reducción de gastos en materia de inversiones vaya a tener ningún impacto en el terreno económico. Y decirle, en relación a la distribución territorial del gasto, por hablar de asuntos de orden político, que no han aclarado ustedes, y es muy fácil de aclarar, que las inversiones escasas que se destinan por las circunstancias que hemos planteado, aunque hay transferencias de capital, por cierto, de unos 75 millones más entre la Administración del Estado y las administraciones europeas, fondos estructurales y demás, la reducción es evidente y la distribución territorial es razonablemente equilibrada. Yo en eso sí que les reconozco que han hecho un esfuerzo y que no se puede medir año a año. Lo que sí quiero aclarar es que el dato de que la isla de Gran Canaria aumenta la inversión en un 11% tiene truco. Y es que hay 11 millones, y yo sé que lo dijo ahí, pero como esto en la prensa hay gente que no lo digo por usted, lo digo por otro, es que no está usted solo en la sala, ni espero que alguien más nos escuche. Es decir, quiere decirse esto
que Tenerife perdió el 2 o el 1,90 y pico % de inversión en relación al año pasado y Gran Canaria más, si le restan los 11 millones, o igual. Lo digo para que algunas críticas que está recibiendo usted las responda de esta manera. Es muy fácil de decir, 11 millones los pone el Cabildo de Gran Canaria y eso hace que aparezca esa cifra artefactada con ese incremento. Me va a decir, no, algún día lo devolveremos. Señor Rodríguez, vaya finalizando, por favor. Acabo, por tanto, diciéndole al señor consejero que me responda como mínimo a esta cuestión de la pérdida de capacidad de gasto por el tema del déficit. Y hay una empresa que aparece ahí que se llama Gestur Caja Canaria Inversiones y Desarrollo, que nos gustaría conocer sus antecedentes, lo que pretende, cuánto costó y qué pretende hacer con ella, porque no teníamos noticia de este tema. En la segunda intervención haré algunas apreciaciones y aprovecharé también por si usted me matiza alguna de las consideraciones que he hecho de orden general. Muchísimas gracias. Gracias.